Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro de Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda, el futuro del trabajo en la era de la automatización. Espero que esta lectura les esté gustando, me parece una lectura muy actual. Les recuerdo que en el canal ya hay un resumen de este libro y también los invito a que se suscriban al canal, que compartan la lectura, que la comenten, que le den un me gusta y que me sigan en mi Instagram. Martes y jueves estoy haciendo unos en vivo que se llaman 5 minutos de psicoanálisis para la vida cotidiana. Estamos ya en el capítulo número 2 que se llama Infórmese quien pueda, el futuro de los periodistas. Y vamos a leer quién dijo que los analistas políticos y económicos estamos a salvo. En The Washington Post, los robots ya escriben noticias políticas, las noticias que se escriben solas. En la próxima elección tendremos artículos automatizados mucho más sofisticados. ¿Quién dijo que los analistas políticos y económicos estamos a salvo? Aunque los voceros de las empresas tecnológicas dicen que las máquinas inteligentes nunca podrán reemplazar a los periodistas que escriben análisis políticos o hacen investigación, porque estas tareas requieren cierto olfato que no tienen las computadoras. Ya están surgiendo voces relevantes que dicen lo contrario. Andrew McAfee y Eric Briohol son los profesores de MIT que escribieron La segunda era de las máquinas, concluyeron tras una investigación que los expertos, ya sean reconocidos periodistas, economistas o políticos, se equivocan mucho más que las computadoras. Tenemos que depender menos del juicio y las predicciones de los expertos, afirman los autores, y agregan que los programas de computación bien pensados y probados tienden a funcionar tan bien o mejor que los expertos humanos tomando decisiones similares. Muchas veces seguimos dependiendo de las opiniones de los humanos, mientras que las máquinas pueden hacer las cosas mejor. Los autores dan varios ejemplos de algoritmos que están resultando ser más precisos y juiciosos que los seres humanos, incluido el de jueces de multas de tráfico israelíes que señalábamos en páginas anteriores. A diferencia de los jueces de tránsito, los algoritmos no se ponen de mal humor porque tienen hambre, ni se vuelven más punitivos como los infractores de tránsito a medida avance el día, señalan. Otro estudio parecido en Estados Unidos mostró que los jueces que se han graduado en una conocida universidad estatal emiten veredictos mucho más severos a la mañana siguiente de que su equipo de fútbol americano ha sufrido una derrota inesperada. Y en materia de pronósticos económicos, los autores citan un estudio del sociólogo Chris Snijders, quien usó 5.200 casos de compras de computadoras por parte de empresas holandesas para construir un modelo matemático que pronostica el cumplimiento de las metas presupuestarias de los compradores, la velocidad de entrega y la satisfacción de cada comprador. Luego aplicó el mismo modelo matemático a otro tipo de compras de otras industrias. Comparó sus resultados con la opinión experta de los gerentes de compras de cada una de esas industrias y descubrió que su modelo matemático había hecho pronósticos mucho más acertados que los de los gerentes que eran expertos en sus respectivas industrias. Incluso los políticos podrían ser superados por los algoritmos. El diario digital estadounidense Politico.com publicó recientemente un artículo con el provocativo título ¿Podrá un robot ser presidente? El artículo señalaba que, tras los disparates cometidos por el presidente Trump, un pequeño grupo de científicos y pensadores cree que esa podría ser una alternativa, una forma de salvar al presidente y al resto de nosotros de sí mismo, y agregaba que, a diferencia de un humano, un robot podría tomar en cuenta una gran cantidad de datos sobre las posibles consecuencias de una decisión política en particular. Podría anticipar problemas que se le escaparían a una mente humana y considerar opciones con más ecuanimidad de lo que lo haría cualquier ser humano, sin ser susceptible a impulsos individuales o prejuicios. Y además, los robots no pueden recibir sobornos ni ser influenciados por cabilderos. El artículo agregaba que, dado que los robots son programados por humanos, las elecciones deberían ser para elegir quiénes programarían al robot presidente. Todo esto puede parecer ciencia ficción y soy bastante escéptico sobre la conveniencia de darle tanto poder a las computadoras, que al fin y al cabo son programadas por humanos y pueden tomar decisiones muy peligrosas si quienes las alimentan cometen una equivocación. Sin embargo, es válido notar que hay cada vez más científicos que aseguran, y gente que les cree, que con la inteligencia artificial los robots podrán tomar decisiones más juiciosas y hacer predicciones mucho más acertadas que los humanos. Si la nueva religión de los datos sigue ganando terreno, ¿cuánto tiempo pasará antes de que los algoritmos irrumpan en el campo del análisis periodístico, los pronósticos económicos y las decisiones políticas? En The Washington Post, los robots ya escriben noticias políticas.
Muy pocos se enteraron en ese momento, pero The Washington Post quebró un hito tecnológico en las elecciones de noviembre de 2016 en Estados Unidos, cuando reportó que el congresista republicano Steve King había ganado la muy disputada contienda en el Distrito 4 de Iowa. A primera vista la noticia parecía una más de las muchas que habían escrito los periodistas del diario ese día. El artículo decía que los republicanos retuvieron el control del Congreso y puso la noticia en contexto, señalando que la votación significó un asombroso giro político, ya que muchos líderes del Partido Republicano habían expresado temores de que podrían perder más de 10% de sus bancas. Acto seguido, el artículo decía que ya se había contabilizado la votación en 433 distritos y que los republicanos habían ganado en 239 de ellos y los demócratas en 194. La revista tecnológica Wired señalaría tiempo después que el artículo de The Washington Post tenía toda la claridad y el brío a los que nos tienen acostumbrados los periodistas de The Washington Post, pero con una diferencia: había sido escrito por un robot. Efectivamente, el artículo del periódico no estaba firmado por ningún periodista. Al final del texto decía: staff y agencias de noticias activadas por Heliograph, el sistema de inteligencia artificial de The Washington Post. Esa línea al final del artículo pasó totalmente desapercibida. En medio de la conmoción por el terremoto político que significó el inesperado triunfo del presidente Donald Trump contra las predicciones de casi todas las encuestas, muy pocos repararon en el hecho de que uno de los principales diarios del mundo había empezado a publicar noticias políticas escritas por robots. Hasta ese momento no era un secreto que algunas noticias deportivas y financieras que consistían en una recitación de datos, como los resultados de partidos de fútbol de divisiones inferiores o las ganancias trimestrales de las empresas, eran generadas por robots. El propio The Washington Post había empezado a experimentar con la automatización periodística en los Juegos Olímpicos de Río unos meses antes, y la agencia de noticias Associated Press venía utilizando desde hace años el programa de redacción automatizada Automated Insight para noticias deportivas y financieras. Pero cuando Jeff Bezos, el fundador de Amazon, compró The Washington Post en 2013, el periódico comenzó a experimentar con programas de computación para generar artículos más analíticos, y en las elecciones de 2016, sin esconderlo pero tampoco sin hacer ninguna alaraca, The Washington Post empezó a publicar sus primeros artículos políticos redactados por una máquina inteligente. Gracias a la nueva tecnología de The Washington Post pudo cubrir en detalle los resultados de más de 500 elecciones locales en la contienda de 2016, algo que de otra manera hubiera requerido un ejército de periodistas y una fortuna en gastos de viajes. Generando artículos escritos por Heliograph, el diario apostó a aumentar su público llegando a nuevas audiencias en todo el país. En vez de limitarse a tratar de ganar una gran audiencia con pocos artículos escritos por personas que requerían mucho tiempo para generarlos, Heliograph le permitió a The Washington Post apuntar a muchas audiencias geográficamente diversas, con una enorme cantidad de noticias automatizadas sobre temas locales o específicos. A pocos neoyorquinos les interesaba el resultado de la elección para un congresista del Distrito 4 de Iowa, pero a millones de ciudadanos en todo el país les interesaba el resultado de la elección legislativa en su propio distrito, y Heliograph podía ofrecerles información a cada uno de ellos de manera separada en cuestión de segundos, y por lo que es más, podía actualizarla automáticamente todo el tiempo. Las noticias que se escriben solas. Jeremy Hilbert, el director de iniciativas tecnológicas de The Washington Post y supervisor de la utilización de Heliograph en el diario, me dijo en una entrevista que los principales objetivos de la robotización de las noticias son permitir que los periodistas puedan dedicarse a artículos más profundos y aumentar la circulación escribiendo noticias locales o superespecíficas que no pueden cubrir humanos por falta de personal. Por ejemplo, sería imposible para cualquier periódico hoy en día cubrir en detalle las 500 elecciones para legisladores en Estados Unidos, mientras que antes de usar Heliograph, The Washington Post podía cubrir solo las elecciones en los distritos más cercanos e importantes. En la actualidad puede ofrecer a los lectores artículos sobre todas y cada una de las contiendas en cualquier parte del país, llegando a nuevos lectores que antes no recibían noticias detalladas de su respectivo circuito. Y además cada artículo se actualiza a medida que llegan los datos del conteo de los votos, me dijo, o sea, la noticia se reescribe a sí misma. El propósito de Heliograph es muy simple. Queremos quitarle de encima las tareas tediosas y mundanas
a nuestros reporteros y permitirles que se enfoquen en historias mucho más interesantes y sofisticadas, me dijo Hilbert, a quien contrataron en The Washington Post poco después de la compra del diario por parte de Jeff Bezos. Por ejemplo, en las elecciones de 2012 teníamos reporteros y editores humanos que escribieron sobre apenas 15% de todas las elecciones para congresistas a escala nacional, y en la mayoría de los casos no teníamos más información que la que nos llegaba por los conteos totales de Associated Press. Entonces, en ese caso, no era un buen uso del tiempo humano leer todos esos datos y, de hecho, escribir artículos muy parecidos todo el tiempo. En las elecciones de 2016, en lugar de hacer eso, creamos un sistema que podía escribir esos artículos a partir de templates o prototipos escritos con anterioridad y permitir a nuestros humanos que se ocuparan de escribir artículos mucho más interesantes para nuestras audiencias. ¿Cómo lo hicieron? Muy sencillo. Antes de las elecciones, los periodistas escribieron varios templates describiendo varios posibles resultados, así como también varios párrafos analíticos sobre cómo influiría cada resultado particular en la elección general y cuál era la historia de las votaciones de ese distrito específico. La noche de la elección, un editor alimentó a Heliograph con los resultados de cada contienda enviados por Associated Press y los insertó en los templates, escogiendo automáticamente el contexto analítico e histórico, según quién iba ganando y actualizando, o si era necesario cambiando la noticia a medida que llegaba nueva información. Si ganaba el candidato demócrata, la computadora en automático agregaba su biografía, sus posturas en la campaña electoral y el impacto de esa elección a nivel de la balanza de fuerzas en el Congreso. Si ganaba el republicano, hacía lo mismo con la información correspondiente. ¿El artículo era escrito por el editor o por la computadora? Le pregunté. Por la computadora, respondió Hilbert. Al final del día eran los editores de The Washington Post los que habían creado los diferentes tipos de narrativas y estructuras que luego combinaba la computadora para generar un artículo, de manera que en un principio todo es producido por humanos, pero la computadora determina cómo ensamblar la historia basada en diferentes opciones de variantes, según los datos que recibe. O sea que en la noche de la elección, cuando publicamos la noticia del resultado del Distrito 4 de Iowa, eso lo hizo la computadora, pero las opciones que la máquina tenía a su disposición vinieron originalmente de los periodistas que la alimentaron. En la próxima elección tendremos artículos automatizados mucho más sofisticados. Para las elecciones legislativas de 2018, The Washington Post estaba planeando usar Heliograph, no solo para escribir los artículos sobre los resultados de unas 500 contiendas locales, como lo había hecho en 2016, sino también para escribir artículos sobre las contribuciones de campaña de los diferentes candidatos. Por ejemplo, Heliograph se encargará de escribir artículos sobre las donaciones que reciben los candidatos o legisladores. Asimismo, escribirá más noticias sobre qué candidatos obtuvieron fondos de grupos de cabildeo, como la poderosa Asociación Nacional del Rifle, que aboga por el derecho a portar armas, y también producirá más artículos a partir de encuestas sobre preferencias de los votantes en temas específicos que podrían afectar la elección o la suerte de futuros proyectos de ley en el Congreso. Para darte una idea, tenemos unos 60 reporteros políticos y en la noche de las elecciones teníamos unos 80 o 90, contando los videógrafos y la gente que escribía blogs en vivo. Pero la noche de la elección de 2016, en casi todos los casos tratamos de que estuvieran libres para analizar tendencias de fondo, de escribir perfiles sobre individuos, de hacer reportajes más profundos en lugar de tener que escribir historias que dijeran «He aquí quién ganó en este distrito», me explicó Hilbert. Para las elecciones de 2020 vamos a tener artículos automatizados mucho más sofisticados, y estoy absolutamente convencido de que eso hará que nuestra cobertura total sea mucho mejor porque permitirá a los reporteros dedicarse a contar historias únicas, verdaderamente humanas. Hilbert no era un tecnócrata que enfatizaba los supuestos beneficios de Heliograph porque estaba leyendo una cartilla escrita por el Departamento de Relaciones Públicas de su empresa. Parecía hablar con sinceridad. Era un hombre que venía del periodismo, más que de la tecnología. Comenzó su carrera como reportero y director de arte en el diario News Press en Fort Myers, Florida, y luego se volvió profesor de periodismo en la Universidad de Northwestern, donde trabajó con los departamentos de inteligencia artificial y procesamiento de palabras y como consultor de periódicos que se estaban adaptando al periodismo digital. Tras unos años como profesor universitario, lo contrataron como vicedirector digital de la revista National Geographic,
y luego se fue a The Washington Post en 2014. Claramente se veía a sí mismo como un periodista, o por lo menos como un defensor del periodismo. Mi meta, en la medida de lo posible, es poner la mayor cantidad posible de periodistas en el terreno para que puedan entrevistar gente, escribir artículos analíticos y que ayuden a los lectores a entender no solo lo que pasó, sino también por qué pasó algo. Eso es lo que tendríamos que hacer con los humanos. La máquina es muy buena para decir lo que pasó, pero no es tan buena para entender por qué pasó algo. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Sálvese quien pueda, El futuro del trabajo en la era de la automatización, de Andrés Oppenheimer. Los espero el próximo sábado para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.